Horacio, ¿nos escucha ahí? Sí, perfecto. ¿Cuáles son los países que sí deberían preocuparse realmente por estas amenazas? Bueno, además de los regionales, que son los blancos primarios en este momento de esta organización, yo pienso que, como había comentado el otro día, Canadá, eso seguro, Estados Unidos, países europeos, Filipinas, Indonesia. En estos dos últimos hay en este momento operaciones antiterroristas, y yo justamente el otro día comenté que podía haber algún tipo de acción violenta en Australia, y hace pocas horas aparentemente desmantelaron una operación tendiente a decapitar a alguien en ese país, que es lo que yo estoy previendo para Europa, ¿no? Sí, bueno, ¿qué tal, Horacio? Lo estaba justamente escuchando a Julián en este momento. Sí, justamente lo que yo le estaba comentando a Julián, y te lo comento a vos y te pregunto también, es el hecho de lo exacerbado que se está poniendo el Estado Islámico, porque se está hablando de yihadistas, porque siempre hay que dejar muy en claro y siempre hay que explicar que no es una cuestión contra el Islam, sino es una cuestión contra delincuentes que se escudan en el Islam para llevar a cabo cosas que no son tolerables hoy en día y nunca lo fueron. Por supuesto, yo creo que lo que acaba de decir el Papa en Albania es realmente es valiente y es categórico, así no deja ningún tipo de lugar a dudas de que nadie puede invocar a Dios para cometer este tipo de atrocidades, ¿no? Ahora, y además justamente parece ser que Europa estuviera dormida con lo que está pasando. Bueno, Europa y Occidente también. Están hablando de filosofía y del sexo de los ángeles cuando tienen el problema no a las puertas, está dentro ya. Sí, lo que pasa es que Europa también en ciertos aspectos está plagada de ese garantismo, abolicionismo bobo, destructivo que existe, ¿no es cierto? Que coloca en un pedestal a los delincuentes, mientras que la gente inocente está detrás de las rejas custodiándose, ¿no? Horacio, la gente, es decir, nosotros tratamos este tema, es un tema muy candente y muy preocupante. Quiero hacer, te la hice una vez esta pregunta y la vuelvo a hacer porque no es un tema sencillo y no es un tema para dejarlo pasar. La gente común, no importa, mismo de Argentina, porque nunca se está demasiado lejos, ¿eh? Exacto. Acá nos pusieron 2 bombas, nunca se está demasiado lejos. Exacto. ¿Tiene conciencia de lo que puede cambiar sus vidas y de lo peligroso de lo que está ocurriendo por ahora lejos? Bueno, no. Yo diría que en cierta forma no, y hay dos escuelas con respecto a esto, para exponértelas brevemente, ¿no? Una de ellas es justamente la que yo a veces promuevo, que es crear conciencia situacional. ¿Qué significa esto? Justamente colocar a las personas frente a los riesgos potenciales que podrían correr. Por supuesto que la Argentina ha tenido estas dos experiencias, además de otros signos. Estoy hablando en materia de actos terroristas, pero también está quienes dicen que no conviene, por ejemplo, que a mí muchas veces me han pedido, a lo mejor causar pánico, sin que ese pánico esté realmente justificado, ¿no? Es decir, por ejemplo, vos sabés perfectamente que yo he adelantado 3 actos terroristas que se cumplieron. Si yo dijera la Argentina en este momento está a punto de ser atacada, me ocurriría como una vez pasó, mencioné algo y me llamaban hasta de los colegios a ver si los hijos podían ir a la escuela, en fin, ese tipo de cuestiones. Pero hay algo que yo no quiero dejar pasar, Manuel, si ustedes me permiten, porque sí estoy hablando con conocimiento de causa, de las supuestas amenazas contra la Presidenta de la Nación, a las cuales hizo referencia Julián. El marco contextual de Julián está bien explicado, pero yo diría, habiendo analizado algunos de los textos que se consideran pueden haber llegado a la Presidenta, yo diría que esos textos ni siquiera fueron escritos por musulmanes. No importa si fueran musulmanes extremistas, musulmanes que usan el Islam, etcétera. Pero igual hay que tomar medidas, Horacio, ante la duda. No, nadie dijo que no hubiera que tomar medidas. Sí. Pero a ver, yo esto no lo digo como una opinión, sino como un dictamen. O sea, yo me hago cargo de esto. Sí. Las amenazas que supuestamente se enviaron contra la Presidenta de la Nación, que puedan estar en mi conocimiento, son falsas. Y no lo digo como una opinión, O sea, lo digo categóricamente. Son falsas. Ahora, si realmente no fueron falsas,
yo como especialista en el tema y especialista en prevenir este tipo de cuestiones, querría saber cuáles fueron, o cuál fue la documentación o el mensaje analizada para que la Presidenta de la Nación lleve nada menos que al Vaticano la referencia de que ha sido amenazada, porque es mi presidente también, independientemente de que uno esté o no de acuerdo políticamente. Pero Horacio, ¿alguna información tuvo que haber llegado al servicio de inteligencia? Porque fíjate que el secretario... Yo no lo puedo analizar, Manuel, el servicio de inteligencia. Un colega tuyo o dos colegas me han llamado ya por esto, digo, miren, primero, yo no puedo analizar qué es lo que hace el servicio de inteligencia porque es secreto. Y si el servicio de inteligencia me consultara a mí, yo no estaría hablando con vos. No podría hablar sobre este tema. Obviamente. Ahora, ¿qué sucede? Si yo consigo y analizo las supuestas amenazas, no fueron dirigidas solamente contra la Presidente. Claro. Fueron dirigidas también contra periodistas y contra el diario La Nación. Y yo te lo hago acá público. Sí, y yo tengo que leer, por ejemplo, esto fue escrito por un argentino. Fue escrito por 2 manos. Y fue escrito mal. O sea, concretamente esto me hace acordar a unas amenazas que nos tuvieron a todos con los, disculpame la expresión un poco académica, con los pelos de punta, algunos años atrás, que las pegaron en las paredes de una firma extranjera, que entró todo el personal en conmoción, acá estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, y era parte de un collage que habían hecho, habían sacado un texto que estaba en farsí, o sea, en la lengua de los persas, sí. Y otro párrafo, como no entendieron la diferencia, era proveniente de un sector cercano a Bagdad, donde se habla un dialecto determinado árabe. De manera tal que conozco las amenazas y yo te puedo decir que a menos que me demuestren lo contrario, las amenazas que se llevaron a la Santa Sede son falsas, bueno, categóricamente. Lo que yo te comentaba del servicio secreto no es porque yo lo conozca ni esté en el servicio secreto, solamente que el secretario Berni hizo un comentario con respecto a esas amenazas y que también iba a poner a trabajar a los servicios de inteligencia para ver cómo era, de qué iba esto. Bueno, si el señor Berni tiene realmente necesidad de analizar esto, yo estoy a su disposición. Como estuvo en el tiempo de Nilda Garré, que sí se ocupaba de agarrar un teléfono y llamar a los expertos, no como hacen esto, que llaman a gente que no sabe absolutamente nada de lo que pasa. Es decir que, en definitiva, suponete que el secretario Berni te está escuchando, ¿qué le dirías al respecto ahora? Yo hago el caso del secretario Berni y digo, señor Calderón, ¿usted qué cree con respecto a estas amenazas? ¿Son ciertas o no? ¿Me tengo que preocupar o no? Son falsas. Primero, las amenazas son falsas. Ahora, que hay que preocuparse, no cabe ninguna duda, porque ahí me remito a lo que acabas de decir vos. La Argentina sufrió 2 atentados y obviamente no sería extraño que alguien intentara atacar a la Argentina. Y en ese sentido, si se ataca a la Argentina no va a ser exclusivamente, a lo mejor, como decía en este caso Julián, porque, a ver, la Presidente sea o no un blanco para los terroristas. Puede ser atacada a la Argentina porque tiene fronteras porosas, porque se pueden entrar explosivos, claro, y porque realmente los blancos están mal defendidos. A eso quería llegar. Por ejemplo, nosotros no somos un país central, pero ahora por jorobar, para utilizar un término poco académico, se podría utilizar nuestro país como, por ejemplo, se me ocurre pensarlo. ¿Vos qué decís a eso? Por supuesto que sí. Además acá hay blancos concretos que no están bien defendidos. No están bien defendidos, no voy a decir cuáles, ni por qué, ni sí, cómo, por tampoco uno tiene que regalar ningún tipo de información, pero acá, si entran drogas, si salen drogas del país, y entran narcotraficantes de alto, mediano, bajo vuelo a permanecer acá durante largas temporadas, ¿quién nos defiende a nosotros contra una célula de ataque terrorista que llega a nuestro país con la intención de atacar? Horacio, gracias, como siempre. Por favor. Buenas tardes.